Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy jueves, 21 horas. Estamos después que Federico Storari estuvo en la Cámara de Comercio, un hombre histórico de la política argentina, que fue uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional, una expresión juvenil del radicalismo. Fue diputado nacional en 3 oportunidades y ministro del Interior. Un hombre que supo contarnos la política, o nos puede contar la política de todos los tiempos. Un hombre muy inteligente, abogado, y un hombre realmente que tiene una sapiencia increíble. Buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros acá. Muchísimas gracias por la generosa presentación y para mí es un gusto y un placer estar aquí. Bueno, muy linda la reunión ahora en la Cámara de Comercio que tuvieron hace un rato. Sí, por supuesto que sí. Siempre es buena la ocasión de encontrarse con amigos, con correligionarios, pero también con público en general para poder tratar de dilucidar algunas de las dudas que pueden darse, que son muchas, por supuesto. Freddy, ¿cómo encontrás hoy al radicalismo? Vos sos vicepresidente segundo del Comité Nacional, ¿no? Yo soy actualmente vicepresidente del partido, por una expresión de la minoría. Competimos por la conducción del partido y por un muy escaso margen no ganamos y quedé como en representación de esa minoría. Pero yo lo veo al radicalismo bien desde el punto de vista de su implantación territorial, con la fuerza que siempre se le reconoció de un partido extendido territorialmente. Que en todos los pueblos tiene gente. Exactamente. Es uno de los únicos partidos realmente federal en la Argentina. En todos lados hay una iglesia y un comité radical ahí. Eso es cierto. Pero también lo veo como falto de una conducción que protagonice claramente más hacia donde nosotros debemos ir. Porque nosotros actualmente tenemos una coalición electoral, pero no tenemos una auténtica coalición de gobierno, que es mucho más que una coalición electoral. Esto no es que lo diga acá, lo he dicho públicamente muchas veces, por eso es que es honesto de mi parte repetirlo. Uno lo que ve en Misiones es que el territorio provincial vos tenés el radicalismo en todos lados. Así es. Al PRO que gobierna no lo tenés en todos lados, son muy pocas las expresiones del PRO que tienen, digamos, creo que, y bueno, la coalición, lo que tiene que ver la coalición de Lilita Carrió, medio es inexistente, ¿no? No, completamente. Fíjate, yo te voy a dar un dato que es muy real, muy empírico. ¿Puedo invitarle un vaso de agua, por favor? En la provincia de Buenos Aires, el radicalismo tiene 46 intendentes sobre 135 partidos que hay en la provincia de Buenos Aires. Es decir, tiene una parte muy importante. Con esto quiero significar que en la posibilidad del control mismo del comicio, de no concurrir la presencia del radicalismo, hubiese sido imposible un triunfo de Cambiemos en la elección pasada. Y me parece que eso estuvo subvaluado. El radicalismo no fue debidamente reconocido en la importancia que tiene, no solamente desde el punto de vista territorial, sino de su historia. Y cuando digo reconocido, no estoy hablando de cargos, porque siempre hay quienes tienen la interpretación mezquina de decir están reclamando un carguito y demás. Lo que nosotros pretendemos es tener un ámbito de debate institucionalizado que permita discutir las políticas públicas esenciales, las principales. Eso es lo que aspiramos. Y en esta aspiración de la idea de tener las políticas públicas, ¿en qué coincidís con el gobierno y en qué no coincidís? Bueno, sin duda que en la convención de Gualeguaychú, que fue un hito y yo fui un vocero de esa convención, nosotros planteamos la necesidad del equilibrio y el control del poder, que estaba muy desbalanceado en la Argentina, se logró. La necesidad de garantizar la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay alternancia, hay una tendencia a la hegemonía, al autoritarismo e inexorablemente siempre a la corrupción. No solamente en la Argentina, en otros lugares del mundo que nosotros podemos mirar de manera comparada. El PRI de México, por ejemplo, que fue un partido dominante o hegemónico, terminó en una situación de extrema corrupción. Por lo tanto, es importante que esas dos reglas de juego se dieran. Pero la tercera, que era la posibilidad de tener un gobierno de coalición, no se dio. Ahí ya hay una diferencia, ¿no es cierto?
Lo que yo creo es que, bueno, ha habido un ordenamiento mayor del punto de vista institucional, pero hay algunas asignaturas pendientes que son de la realidad cotidiana, fundamentalmente vinculadas a la economía real. La economía real está sufriendo, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que es la generadora más genuina de empleo. Nosotros tenemos una matriz productiva parecida en su momento a la italiana, que si bien tiene grandes empresas y algunas multinacionales, las que generan mayor puestos de trabajo es la pequeña y mediana. Y la pequeña y mediana hoy está en una situación muy comprometida. ¿Qué opinas de la toma de deuda? ¿Cómo pensás que encontró el gobierno de Cambiemos el gobierno heredado de Cristina Kirchner? En principio te pregunto, ¿y por qué no lo dieron a conocer en la situación que estaba en su momento? Bueno, yo creo que encontró una situación muy mala. Por de pronto no se sabía a ciencia cierta dónde se estaba parado porque el INDEX, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, no estaba funcionando y daba números completamente distorsionados. Y si me permitís una chanza, hasta con algunos niveles desabruptos, como decir, por ejemplo, que teníamos menos pobreza que en Alemania. Sí, una pavada total. Una pavada total. Por lo tanto, era importante primero saber dónde estás parado, es decir, cuáles son los niveles de inflación, cuáles son el censo poblacional real, el censo económico real, etcétera. Y por otro lado, había una cuestión que era un condicionante, que era también el atraso tarifario. Pero en este punto me parece que la recomposición tarifaria es uno de los puntos que ha diferenciado al radicalismo del PRO, porque el propio presidente de nuestro partido, Alfredo Cornejo, gobernador a su vez de la provincia de Mendoza, en varias oportunidades dijo que esa recomposición tenía que ser gradual y diferenciada, no podía ser de una sola vez y de golpe como se planteaba en términos, digamos, de querer llevar rápidamente la tarifa a niveles de dólar y de mercado internacional, porque iban a sufrir mucho los pequeños y medianos productores. Un comentario. Acá en este medio nosotros pagamos 5.000 pesos, barra 5.500, 6.000 pesos, la luz en el 2015. Hoy estamos pagando 75.000. Ya. Fue claro, de 5.000 a 75.000, lo que tiene que ver con lo que usted dice, la cuestión de la dolarización de la... La situación tarifaria era imprescindible recomponerla, pero me parece que se hizo, para decirlo en términos gráficos, como carnicero y no como cirujano. Sobre todo la primera etapa con Aranguren fue un planteo demasiado dogmático. El propio gobierno debió advertir que eso no podía continuar y trató de morigerar. Y de hecho, ahora ha tomado algunas de las críticas que el radicalismo en su momento hizo públicamente, porque ha puesto la tarifa plana, postergado, digamos, la posibilidad de que las mismas sigan teniendo ese crecimiento exponencial, y también hay en estudio algún planteo de proyectos alternativos. Uno de ellos es del diputado nacional Martín Lustó, ahora candidato a senador, que plantean una recomposición tarifaria diferente. Espero que sea ese proyecto tenido en cuenta. Frei, vos fuiste diputado nacional, también estuviste en la Cámara de Diputados Nacional, estuviste en la parte de Relaciones Exteriores de la Argentina. En el gobierno de Cristina Kirchner se cerró al mundo, quedó muy ligado con muy pocos países. Esta apertura internacional, ¿vos cómo la ves? En un mundo globalizado la apertura es un hecho necesario. Lo que ocurre es que hay que hacerlo también con la cautela de defender el interés nacional, y a partir de allí no hay que tener una visión un poco naif o ingenua, digamos, de la apertura, porque si bien lo que se impone es la globalización y no va a haber retroceso de eso, sin embargo, si nosotros miramos en este momento el panorama internacional, vamos a ver que las principales economías del mundo están viviendo un proceso de cerramiento, empezando por la primera economía del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica.
y la guerra comercial que ha declarado con la segunda economía, que es la de la República Popular China, que incide sobre todo sobre los países en vías de desarrollo. También nos impacta a nosotros. Pero no es solamente China y Estados Unidos, es también la Unión Europea. Un fenómeno que hay que dimensionarlo correctamente fue el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido, que es una nación extremadamente importante, de la Unión Europea, y el cierre que en cierto modo también la Unión Europea produjo de su propia economía como una cuestión proteccionista. Por lo tanto, yo creo que está bien la tendencia a la inserción en los mercados internacionales, a tomar en cuenta que el proceso de globalización es inexorable, pero hacerlo con clara conciencia de que hay que defender el interés nacional y que no se puede hacer de manera abrupta tampoco, ¿no? Ahora, ¿somos competitivos para discutir con la Unión Europea de igual a igual? Bueno, no todavía. Para mí el acuerdo que se acaba de celebrar, que viene de larga data, más de 25 años de negociación, es un paso positivo adelante, pero primero hay que conocer la letra chica que no se conoce. Prácticamente ayer estuve reunido con un embajador sobre el tema y me dice que todavía es el primerísimo paso y no se sabe exactamente todavía el resto. Y además lo que hay que tener en cuenta es que hay una asimetría entre la economía europea y la economía argentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de exportar productos que salgan de los productos primarios sin valor agregado, con tecnología incorporada, que le den un valor agregado, y no simplemente productos de tipo primario. Si nosotros nos reducimos a una economía solamente primaria, esto es de los commodities, como se dicen, trigo, soja, maíz o algunos derivados de estos, en todo caso ese es un modelo que alcanza para unos 20 millones de habitantes, pero están sobrando otros 20. Y competir en este momento con una industria con un altísimo nivel de prestigio y con una situación tecnológica muy avanzada como es la europea, requiere un proceso de adaptación. Un proceso de adaptación que pasa por la competitividad, que todavía Argentina no tiene, y por la productividad. Para eso hay la necesidad de un ordenamiento previo interno que tiene que darse. La carga tributaria, por ejemplo, es uno de esos elementos. Es mucho la tributando hoy también y bueno, más allá de las pymes creo que son las que peor la están pasando, digamos, ¿no? No, eso disminuye la capacidad competitiva y además, por supuesto, también la necesidad de ensamblarse con algunos estándares internacionales de producción. Va a ser un proceso gradual que también lo tienen al interior de la propia Unión Europea, porque no nos olvidemos cuando, por ejemplo, los productores agropecuarios franceses plantaban los camiones para no dejar ingresar los productos de España. Y cuando ingresó a la unidad europea Polonia, peor todavía, porque Polonia es una gran pradera productora de productos primarios que eran fuertemente competitivos con los productos franceses que son altamente subsidiados. Por lo tanto, es una competencia desleal que exista ese subsidio al productor europeo, mientras que nosotros tenemos unas condiciones de competencia mucho mejor. Y el planteo que está haciendo hoy el presidente Macri también hace una alianza con Estados Unidos de libre comercio, ¿qué opina usted? Bueno, eso también hay que verlo con mucho cuidado por esa situación de asimetría que antes dije. Para mí, la idea primigenia, que en su momento fue una idea del presidente Alfonsín, que yo siempre reivindico, es obviamente el tema del espacio regional integrado del Mercosur, porque nos da un nivel de escala a nivel económico y comercial mayor para luego poder discutir en una situación con, por ejemplo, una potencia como los Estados Unidos. Cuando algunos me ponen como ejemplo que no es el caso de Chile, lo que pasa es que Chile tiene una economía extremadamente primaria. Chile tiene una dependencia casi absoluta de la exportación del cobre. Todo el resto prácticamente lo importa. Por lo tanto, no es un ejemplo que a nosotros nos cuadre. La economía argentina es mucho más compleja, tiene una matriz mucho más industrial. Razón por la cual también tiene que tener algún nivel de protección a los efectos de que pueda ensamblarse en una competencia que sea leal. Hoy, ¿cómo ve que la Argentina puede tratar de volver a la cultura del trabajo? A ver, más allá de los planes sociales, digo,
hay mucha gente, hay muchos jóvenes que son niní, digamos, que ni trabajan ni estudian. ¿Qué se hace con esos jóvenes? Bueno, eso es una tragedia para la Argentina, porque se supone que los planes sociales son de índole temporaria. En cualquier país razonable y serio en el mundo, tanto el seguro de desempleo como algunas de las becas o subsidios se dan por un tiempo limitado, hasta que uno consigue la reinserción de tipo laboral. Pero acá nosotros ya vamos llevando 3 generaciones de planes sociales. Eso destruye esto que vos planteabas muy bien, que es el tema de la cultura del trabajo. Mucha gente se acostumbra a vivir de ese subsidio por parte del Estado y abandona, incluso pierde la capacitación. A mí me parece correcto que haya propuestas de planteos alternativos de cómo a ese sector, sobre todo en una franja de jóvenes que están muy a merced de lo que pueden ser las enfermedades sociales, las adicciones, la promiscuidad y tantas otras cosas, sobre todo en los grandes centros urbanos, haya algunos planes que tienen que ser también consensuados de manera conjunta, sobre todo para la enseñanza, el aprendizaje de oficios, que muchas veces son absolutamente imprescindibles y que no es tan fácil encontrar quien los pueda realizar de manera eficiente. La mayoría de los jóvenes hoy estudian o abogacía o contador público o algunas de las carreras sociales. Lo que es ingeniería o carreras técnicas, medio como se perdió la cultura, ¿no? Mirá, yo siempre pongo el ejemplo. Yo estudié en un colegio nacional de la ciudad de Río Cuarto, sur de Córdoba. Y nosotros teníamos... Usted nació en el año 50. En el 50. Teníamos el nacional de un lado y el industrial del otro lado. Entonces siempre existió eso. Y era un colegio modelo, para que veamos de dónde venimos de la educación pública argentina. Teníamos hasta un observatorio astronómico, ¿no? Era una situación modelo. Lamentablemente la educación en la Argentina se ha ido degradando, por eso que estamos planteando la necesidad de realizar un nuevo congreso pedagógico, algo que Raúl Alfonsín quiso hacer y quedó a medio camino, ¿no? A ver, Raúl Alfonsín fue un gran líder. Así es. Creo que de los líderes positivos de toda la Argentina en toda su historia. Pero hay algunas cuestiones, por ejemplo, que uno ve de Raúl Alfonsín, que ha hecho historia, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cultura de los derechos humanos, y haber en su momento, yo me acuerdo en el 85, haber convertido a la Argentina económicamente estable, digamos, ¿no? Después fue cayendo, y bueno, a mí me parece que Cavallo y otros cuantos más terminaron perjudicando a la Argentina en su momento. Pero Alfonsín tenía una idea diferente de un país, quería un país más productor, que mire más a la mediana y la pequeña industria. ¿Y hoy qué le pasó al radicalismo, que por ahí está muy cercano más a los sectores más concentrados de la economía y no tanto al pequeño, a la clase media? Bueno, obviamente yo estoy mucho más cerca de las ideas de Alfonsín. De hecho, cuando vos hacías la introducción, citabas que nosotros habíamos sido el núcleo de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, que fuimos muy cercanos al pensamiento. Usted el Cotino Siglia. Sí, Marcelo Estudin, Ricardo Laferrier, muchísimos. Que era un grupo, digamos, que nosotros éramos mucho más jóvenes del año del 83, mirábamos con mucha expectativa lo que decían ustedes. Bueno, todos nosotros obviamente tuvimos nuestra experiencia, en mi caso personal en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, luego con un ministro del Interior, pero obviamente nosotros aspiramos a un país con una matriz productiva muy diversificada, no solamente primaria. Porque en este tema también hay que tener en cuenta que no todos los sectores se están perdiendo. El sector financiero ha ganado, está ganando fortuna de manera extraordinaria. El sector también más concentrado de la economía primaria agropecuaria también ha ganado, a pesar de que ha tenido algún momento malo con la sequía, ha ganado. Y por lo tanto, yo creo que si nosotros no volvemos a la matriz productiva, fundamentalmente con una planificación indicativa
del crecimiento industrial, es decir, que apunte a qué sectores favorecer y a su vez que el Estado le ofrezca cuáles son las oportunidades en el mundo, porque a veces una pequeña empresa no tiene la posibilidad de tener un conocimiento global del mundo. Y ese es el papel positivo que el Estado puede tener, un Estado eficiente. Nosotros apuntamos a eso, porque eso da movilidad social y hace recuperar la Argentina que en su momento fue, que era un poco la Argentina a la cual aspiraba Raúl Alfonsín. Ustedes comenzaron con la Junta Coordinadora Nacional en el 69, más o menos en esa época. Sí, 68, 69. En esa época. Sí. Plena ebullición política, digamos, con la vuelta de Perón, con la vuelta de Cámpora, o sea, un país donde, digamos, había grieta, pero no tanto como ahora. No, y yo creo que además uno de los grandes servicios que hizo la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical fue plantear un camino de recuperación de la democracia, pero no violento. Y gran parte de la juventud que pudo alinearse con nosotros pudo salir de esa dicotomía que en su momento se planteaba, que era solamente la posibilidad de llegar al poder por la vía armada, que se expresó fundamentalmente en dos grandes vertientes, como todos recordamos. Una fue Montoneros y la otra fue el Ejército Revolucionario del Pueblo. En realidad, esa situación de haber irrumpido la Junta Coordinadora permitió, en buena medida, salvar gran parte de una generación que luego sirvió para el proceso posterior. No hay ninguna duda que de no haber existido este canal, la situación tal vez hubiese podido ser peor. O sea, hubiese sido peor. La otra vez, Aguad, el ministro de argentino de todo lo que tiene que ver con defensa, Jaunarena era el ministro de Defensa en el gobierno de Alfonsín, planteaba que el alzamiento de Rico, Carapintada, fue algo minúsculo. Yo creo que usted le contestó algo, ¿no? Sí, le contesté yo, le contestó también Jaunarena. La verdad que fueron muy desafortunadas las declaraciones de Aguad, que por otra parte es un hombre de nuestro partido, así que no es que se lo podemos decir en la cara sin ningún problema, porque yo creo que aquella movilización de Semana Santa fue una epopeya popular que hay que reivindicar con toda su extensión, porque fue el pueblo movilizado para salvar el sistema democrático. Fue eso. En la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Fueron 4 días donde la Argentina estuvo viviendo angustias, zozobra, porque estaba en juego la estabilidad democrática. No hay que olvidarse que recién iban 3 años apenas de restauración democrática. Y se estaba juzgando la Junta Militar también. Y por supuesto, y Alfonsín había cumplido su promesa de campaña de derogar la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que era una ley de autoamnistía, y permitió el juzgamiento de las juntas militares, la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, cuyo informe sirvió de base a la acusación fiscal para el juzgamiento de las juntas militares. Por lo tanto, el gobierno de Alfonsín, hoy visto en perspectiva histórica, fue un gobierno extraordinariamente importante, pero era como caminar en un campo minado. Al ser la nuestra una transición no pactada, de ruptura, como se dice en ciencia política, no pactada, no consensuada, como si fue la chilena, por ejemplo, cada medida que uno tomaba ponía en riesgo la estabilidad misma del sistema político. Entonces el bien mayor que nosotros tratábamos de preservar era la estabilidad democrática que tanto nos había costado conquistar. Y uno de los episodios más importantes de esa epopeya popular fue la Semana Santa, y por lo tanto a calificarla de un acontecimiento pequeño es disminuir nuestra propia historia. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué usted opina del abrazo de Alfonsín-Balbín? Y cuando Balbín plantea que despide a un amigo Balbín-Perón. Balbín-Perón. Bueno, para mí es importantísimo, porque una de las grandes grietas que existió en el pasado, cuando nosotros éramos muy jóvenes, era peronismo-antiperonismo. Como en su momento también hubo radicalismo-antirradicalismo. Si nosotros nos remontamos a la llamada década infame del 30, a mí hace poco en un programa de televisión me preguntaba cuándo empezaron las proscripciones. Y bueno, empezaron cuando la fórmula Pueyrredón-Guido ganó el 5 de abril del año 1931 la elección en la provincia de Buenos Aires, anularon la elección y los radicales fueron a parar a Martín García al exilio o a la cárcel.
Entonces, ese desencuentro histórico que existió, en buena medida comenzó a sellarse, a salvarse con el abrazo Perón-Balbín. Pensemos que el propio Balbín había estado preso porque había sido desaforado, es decir, quitado los fueros en la Cámara de Diputados y puesto en prisión, y sin embargo tuvo la promesa del reencuentro con Perón, que también había vuelto al país con una predisposición distinta. A mí me parece que ese legado es el que hay que tomar. Alfonsín, después, cuando hace aquella magnífica campaña previo al gobierno del 83, siempre tenía una metáfora que decía, convocaba a todos los partidos, pero decía, bajemos un poco la bandera partidaria y dejemos la azul y blanca en la cúspide del mástil. Eso significaba que primero la unidad nacional, porque yo no entiendo que haya solución posible en la Argentina si no encontramos algunos denominadores comunes que salgan de las peleas artificiales que podemos tener en las disputas cotidianas, ¿no? ¿Usted piensa que el poder económico influye mucho en la Argentina? Y el poder económico influye en todo el mundo. Y además, cuando el poder económico tiende a concentrarse, y el proceso de concentración es un proceso mundial, cada vez menor número de personas concentran mayor nivel de riqueza y cada vez un sector más amplio de la población mundial es el que vive necesidades. La Argentina no es una excepción. Ha modificado esa escala que en su momento tuvo, que nosotros orgullosamente decíamos que éramos un país de clase media y de gran movilidad social. Ahora no es tanto así, y yo creo que hay que recuperar eso. Por lo tanto, el poder económico es importante en la medida que existe un Estado democrático que fije claramente las reglas de juego. La otra vez, en una entrevista de Alexia Grabois, sí, Grabois planteaba la vuelta a la idea de Alfonsín, claramente así, digamos, ¿no?, de la posibilidad de que Alfonsín, que decía que había que sacar a la capital federal de la capital para llevarla a Carmen de Patagones, a Viedma, a esa zona. El planteo de Grabois era, en Buenos Aires es imposible más vivir. Se hace para ir a trabajar, vivís en el tren, o vivís en el colectivo, vivís en el subte, y digamos, habiendo tantos lugares en la Argentina, estamos todos aglomerados ahí. Esa idea, Alfonsín, ¿vos pensás, o usted piensa que en algún momento se puede volver a recuperar, de decir, volvamos a ver si la capital federal, así como Brasil llevó a Brasilia su capital? Bueno, para mí esa fue una de las grandes ideas de Alfonsín, que no fue debidamente valorada y que algunos medios muy concentrados trataron incluso de ridiculizarla. Primero porque es una forma de ocupar los llamados espacios vacíos, algo que siempre nos decía con mucha sabiduría quien fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en aquella primera época de la transición democrática, Juan Carlos Pugliese, que era un verdadero maestro, porque nosotros tenemos grandes extensiones de territorio desocupados y nosotros tenemos que mirar al sur, al Atlántico. Tenemos uno de los litorales atlánticos marítimos más grandes del mundo y en este momento existe una depredación de nuestra riqueza ictícola que no podemos ni siquiera custodiar. Por lo tanto, para mí es imprescindible que exista una desconcentración de los grandes centros urbanos. Una de las propuestas que particularmente estoy llevando es que sigamos el ejemplo de algunas megaciudades, como caso Bombay en la India, como Shanghái en China, etcétera, que están haciendo ciudades que traten de descomprimir esas grandes concentraciones urbanas y que sean ciudades autosuficientes en su matriz energética, con energía limpia, renovable. Energía solar puede ser también. Solar, eólica, pero también el procesamiento de la propia basura. Hay un dato de alguna gente que no conoce. Nosotros, por ejemplo, le vendemos basura orgánica a Dinamarca y Dinamarca la convierte en energía. Y nosotros también no es tan difícil ese proceso. El tema es tomar la decisión. Estamos todos muy contentos en que Vaca Muerta pueda producir y ser una gran alivio, digamos, para la matriz productiva energética del país. Pero la matriz energética del país tiene que diversificarse. Otro ejemplo de un proyecto energético que duerme ahí desde hace muchísimos años es la usina mareomotriz de la península de Valdés,
que como en los Países Bajos se mueve las turbinas con la pleamar y la bajamar, y que también genera energía. Entonces son una matriz diversificada que podría enriquecer lo que ya tenemos, que seguramente nos va a dar muchas satisfacciones, como Vaca Muerta. Acá hay una idea de la biomasa, y la otra vez me decía un ingeniero, en una charla que teníamos eso de café, me decía que si el Estado, como Estado nacional, Estado provincial, pusiera dinero para que cada casa que se construya nueva o cada casa ponga paneles solares en su casa, la cantidad de paneles solares podrían venderle energía otra vez al Estado. Pero o sea, tomar energía pura y venderla al Estado. Bueno, hay un y ejemplo. Sería energía limpia, digamos, ¿no? Hay un ejemplo que es muy real. Después de un gran apagón que existió en el estado de California, que es uno de los más ricos, si no el más rico de los Estados Unidos de Norteamérica, hubo una disposición del Estado estadual, digamos, de California, de que las casas que tienen techo de dos aguas tuvieran los paneles solares. Y el excedente del consumo particular lo venden a la red interconectada. Entonces, no solamente hacen autosuficiente el consumo, sino que aportan también a la red nacional. Y además es energía limpia, no contaminante. Nosotros tenemos condiciones extraordinarias para poder hacer eso. Mirá, yo te voy a decir una idea que es un tanto revolucionaria, pero que se la plantea a algunos colegas diputados. ¿Por qué no lo hacemos con todos los countries del Gran Buenos Aires? Que son los sectores que tienen los más altos niveles de ingreso y que tienen a veces mansiones fastuosas. ¿Cuánto les costaría a ellos poner paneles solares? ¿Cuánto nos ahorraríamos en energía? Tendríamos energía limpia y además lo conectamos a la red. Sería una excelente idea. Es una excelente idea. El problema es decisión política y romper los intereses que están en juego, porque muchas veces el atraso de estos proyectos son de los intereses que están en juego. Esos intereses están en juego. ¿Cómo ve el radicalismo en el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri? Bueno, hay una puja, obviamente. Nosotros tenemos un sentido más, cuando digo nosotros hablo del radicalismo, un sentido más popular. De hecho, algunos de los planteos que hemos hecho de diferenciación es por eso, un planteo más distribucionista, más popular, más con la matriz histórica del radicalismo. Y el PRO, que es nuestro aliado en este caso, tiene un planteo más de concentración de la riqueza. ¿Qué opina de la justicia? Bueno, la justicia lamentablemente en la Argentina es como la veleta en el viento, conforme a la orientación del gobierno se va inclinando. Lo digo con conocimiento de causa porque sobre todo la justicia federal, porque yo integré 2 años el Consejo de la Magistratura cuando fui diputado nacional y lo observé. Fue una gran idea en su momento por parte de Alfonsín y de quienes fueron los constituyentes en el 94 de establecer la institución del Consejo de la Magistratura. Pero posteriormente la modificación de la ley rompió el equilibrio en la composición del Consejo de la Magistratura, porque el corazón de esa entidad son la comisión que designa a los magistrados o lo que acusa a los magistrados. Si uno tiene la posibilidad de bloquear los 2/3 que se requieren para acusar o para designar, mata el corazón de esa entidad. Para mí hay que volver a la composición que marcaba la Constitución reformada del 94, de un mayor equilibrio, para que pueda funcionar una justicia realmente independiente, para que no tenga este vaivén conforme a la orientación política del momento. ¿Cómo se recupera el trabajo? Bueno, el trabajo, de mi punto de vista, ya dije, de mi punto de vista tiene que haber una planificación indicativa, porque ahora todo el mundo le tiene miedo a la palabra planificación, porque cree que es volver a algunas etapas muy antiguas del intervencionismo. Yo no planteo una planificación intervencionista, planteo que indique qué sectores son los que pueden favorecerse, por ejemplo, con sistemas impositivos, con conocimiento del mundo, con los nichos que hay en un mundo globalizado, y a esos sectores ayudar, porque lo central es que ellos puedan tener niveles de competitividad para exportar, para generar divisa genuina, para poder salir de esa situación de endeudamiento que en este momento tiene la República Argentina. Y de esa forma generar trabajo genuino también, ¿no? Auténtico. ¿Qué le diría a los radicales de nuestra región, Freddy?
Bueno, yo no tengo que darles consejos porque son todos ellos muy aguerridos y yo venía a darle una mano de manera muy solidaria. Obviamente me pongo a disposición de ellos, pero que estas son nuestras ideas, que estas son nuestras identidades, que nosotros no renunciemos a nuestra identidad, que somos el país más antiguo de la República Argentina con orgullo. Hemos cumplido más de 126 años de vida y vamos por otros 100. Gracias, Freddy. Gracias. Bueno, en esta noche, hoy jueves, estuvo más temprano en la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, Federico Storani, y realmente, como uno diría, un libro abierto. Realmente el conocimiento que tiene Federico Storani de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana y de lo que pasa y pasó en la Argentina en todo este tiempo, realmente increíble. Ahora, me quedó algo realmente que me parece algo bueno y revolucionario. Ver las energías renovables para instrumentar en cada una de las casas y que estas energías, tipo paneles solares, se puedan vender otra vez al Estado. Entonces es una cuestión que gira, ¿no? No solamente no tener que pagar la energía como estamos pagando, sino también tener una cuestión de venta al Estado. Muchísimas gracias, Federico Storani. No, muchas gracias. Gracias. Por mi parte nos vemos. Mañana, que la Virgen de Itatí le acompañe. Muchas gracias.